Te doy la bienvenida a un nuevo video de este curso para aprender Python desde cero. Hasta el momento hemos pasado por varios desafíos a los que siempre nos hemos enfrentado cuando estamos empezando en el mundo de la ciencia de datos. Hemos aprendido a instalar Python, a crear entornos virtuales, vimos el concepto de sintaxis y semántica y en el video anterior aprendimos el concepto de variable. El siguiente paso para lograr esta meta será aprender los diferentes tipos de datos que existen en Python. Y es que cuando yo comencé en este mundo me di cuenta de lo confuso que puede ser aprender todos estos conceptos, y si no tienes una guía ordenada puede ser un total desastre. De hecho, en esta imagen podemos ver de forma ordenada la cantidad de conceptos que hay detrás y que tenemos que aprender. Sin embargo, la buena noticia es que vamos a recorrer esta nueva etapa del curso juntos y la vamos a ir desentrañando para que veas lo fácil que es entenderla. Hoy empezaremos con los datos numéricos y video a video iremos recorriendo cada tipo de variable para que te conviertas en un experto y no tengas que pasar horas como yo intentando entender todos estos conceptos. Para esto he preparado un notebook con todos los conceptos que debes conocer, así que vamos allá. Pero antes de continuar, nos gustaría agradecer tu interés en este gran proyecto de educación en programación y ciencia de datos. Si deseas apoyar este canal de YouTube económicamente, puedes hacerlo a través del super gracias. Para colaborar, simplemente haz clic en los tres punticos, selecciona el gracias y elige el valor de tu contribución. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creciendo, creando y generando contenido educativo de alta calidad. Para empezar, creo que no será necesario introducir el concepto de números, ya que todos sabemos que es un número. Sin embargo, en Python hay tres cosas claves que te voy a ir enseñando a lo largo de este video. La primera será cuáles son estos diferentes tipos de variables numéricas que existen en Python. La segunda van a ser las reglas sintácticas para declarar estas variables dentro del lenguaje. Y la tercera, y no menos importante, características como su tamaño en memoria y cómo transformar o pasar de una variable a otra. Y es que en Python existen tres tipos de datos numéricos que corresponden a los números enteros, llamados en el lenguaje como int, los números flotantes denominados como float, y a diferencia de los números enteros tienen decimales, como por ejemplo el número pi 3,14, y los números complejos que contienen una parte real y una parte imaginaria. A lo largo de este video vamos a ver a detalle cada uno de estos grupos. Y es que si ves aquí, también puedes darte cuenta de la definición que nosotros hicimos en la clase anterior o en el video anterior, en donde cada uno de estos tipos de datos los podemos almacenar dentro de memoria utilizando las variables. Recuerda que en el video anterior te expliqué que cada uno de estos datos se podía almacenar dentro de una cajita y que cada cajita representaba el espacio en memoria. Dentro de este espacio en memoria podríamos almacenar los enteros, los flotantes y los complejos. Dicho esto, quiero comenzar por los números enteros. Y es que en Python los números enteros, como te lo mencioné, se asocian con la palabra int, int, de la sigla o de la palabra integer en inglés, y como su nombre lo indica, son números que no tienen una parte decimal. Estos números pueden ser positivos, pueden ser números negativos o también pueden ser cero. Para definir un número entero dentro de Python es bastante sencillo. Paramos en esta primera celda y colocamos el valor entero, en este caso por ejemplo 5, y así se asignaría o se generaría un valor entero dentro de Python. Lo más fácil y lo más sencillo. Sin embargo, recuerda que esto generalmente lo almacenamos dentro de variables a las cuales le debemos colocar un nombre. En este caso le ponemos entero / positivo, le colocamos operador de asignación y simplemente corremos la celda, bien sea aquí con play o bien sea con la tecla Shift y Enter. De esta manera hemos definido nuestro entero positivo. Si quisiéramos definir un entero negativo sería la misma dinámica. Nos paramos aquí en esta celda, colocamos aquí entero negativo, colocamos el operador de asignación y para definir un entero negativo simplemente colocamos el signo negativo, el 3 y ya lo tendríamos. Y para definir un entero, por ejemplo el 0, bastaría con correr esta celda, ir a la celda siguiente, colocar aquí por ejemplo la variable que vamos a llamar 0, operador de asignación y lo colocamos aquí en 0. Corremos la celda y es bastante sencillo de entender. Para verificar el tipo de dato que nosotros estamos definiendo, contamos con una función que ya tiene definida Python dentro del sistema, y para utilizar esta función simplemente utilizaríamos el comando de type.
En este caso bastaría compararnos en esta celda, colocar aquí la palabra type y colocar alguna de estas variables que hemos definido previamente. Por ejemplo, esta de entero positivo, lo copiamos, lo pegamos aquí, corremos la celda y te vas a dar cuenta que nos va a decir que este es tipo de dato entero. ¿Y por qué? Porque nos está diciendo que tenemos tipo de dato int, que viene de la palabra integer, es decir, entero en español. Además, recuerda que si no estás trabajando dentro de JupyterLab, deberías utilizar el método print o la función print para ver los resultados en consola. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces aquí en JupyterLab es bastante intuitivo trabajar con variables, porque tú, por ejemplo, podrías venir a esta celda, podrías colocar aquí la palabra entero positivo, corres la celda y una vez corres la celda te vas a dar cuenta que se ha impreso el número dentro del notebook. Si lo quisieras imprimir en consola dentro de otro tipo de IDE o otro tipo de editor de texto, simplemente deberías colocar la palabra print, venir acá y correr para que se imprima esto dentro de tu consola. Recuerda que si no sabes mucho cuál es la diferencia entre un editor de texto y un IDE, tenemos un video en donde explicamos todo esto, se los dejo aquí en la parte de arriba. Es importante entender aquí también que Python es un lenguaje de tipo dinámico. ¿Y esto qué significa? Esto significa que al definir una variable no es necesario especificar su tipo, ya que el lenguaje lo identifica automáticamente. Es decir, si te fijas en los ejemplos que hemos creado, cuando nosotros introducimos una variable de tipo entera, es decir 5, y lo corremos, Python automáticamente entiende que esto es un valor entero y no hay necesidad de decirle que es un valor entero como pasa en otros lenguajes. Esto es algo bastante cómodo, sobre todo cuando estamos empezando, y nos ahorra tiempo y nos evita esa tarea de estar definiendo y colocando el tipo de variable con la que estamos trabajando. El siguiente concepto que debes conocer es el siguiente. ¿Qué tan grande puede ser un entero dentro de Python? Y para responder a esta pregunta te quiero contar que los enteros en Python son un poco más sofisticados que los enteros en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, C. En C los enteros suelen ser de precisión fija y tienen un límite máximo y un límite mínimo definido por el hardware en el que se ejecuta el programa. Para ver qué tan grande es el tamaño que puede almacenar Python, en este caso vamos a pararnos en esta celda y por ejemplo vamos acá a colocar 3 y lo vamos a elevar, es decir, le vamos a colocar asterisco asterisco. Recuerda que este asterisco asterisco representa el signo de elevación, que por ejemplo en Excel es este, en este caso en Python es asterisco asterisco, y en este caso lo vamos a elevar a la 9000. Vamos a correr esta celda y te vas a dar cuenta la cantidad de dígitos que puede tener este número dentro del sistema. Sin embargo, en muchos casos y sobre todo en lenguajes de programación, trabajar con enteros muy grandes puede causar algo que se llama desbordamiento de entero. En Python esto no ocurre, ya que se pueden manejar estos valores, como lo viste, sin dificultad. Ahora, ¿qué pasa si tengo un entero bastante grande? ¿Qué pasaría si quisiéramos almacenar un valor muy grande en memoria? Realmente Python tiene la capacidad de almacenar el tamaño que tú quieras. Sin embargo, el límite en este caso ya va a estar dado por la memoria del computador, es decir, hasta donde la memoria lo permita. Y para esto vamos a generar otro ejemplo. Nos vamos a parar en esta celda y vamos a colocar en este caso 3 y lo vamos a elevar a la 20000. En este caso 1, 2, 3, 4 y ya tendríamos el número elevado a la 20000. Vamos a correr la celda, la corremos y te vas a dar cuenta que nos dio un error. ¿Realmente este error es de Python? Vamos a ver qué nos dice el error. En este caso nos está dando un value error y nos está escribiendo que este excede el límite. Y este límite es de 4300 dígitos. Realmente este límite está dado por la memoria del sistema. Si tienes mucha memoria, generalmente tú puedes modificar este espacio de 4300 dentro de tu sistema si necesitas almacenar números muy grandes. ¿Cómo modificas este espacio? Realmente aquí te están dando cuál es la sintaxis que deberías usar para modificar este espacio. Sin embargo, en este caso no lo vamos a probar, pero que sepas que existe esta función. Ahora, el siguiente concepto que te quiero enseñar aquí es cómo convertir
otros tipos de datos a números enteros. Y para esto he generado este ejemplo que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es generar un tipo de dato diferente a un entero. Para esto nos vamos a parar aquí en esta celda y vamos a escribir, por ejemplo, texto. Es decir, vamos a generar una cadena de caracteres y lo vamos a definir como un string. Es decir, entre comillas sencillas o dobles, vamos a colocar el número 6, por ejemplo. Adicionalmente, vamos a crear otra variable, por ejemplo, un float, y en este caso simplemente vamos a dejarlo como flotante y le vamos a dar el signo de asignación de variable y va a ser igual a 5.6 en este caso. Ahora voy a correr esta celda, la corremos, nos paramos en esta celda de abajo y lo vamos a transformar a un entero. Primero vamos a transformar el texto, y ¿cómo lo hacemos? Con este método que se llama int, abrimos paréntesis, colocamos en este caso la palabra de la variable que es texto y corremos. La salida que obtenemos aquí es el número 6, pero en este caso ya pasamos de un valor string a un valor tipo entero. ¿Cómo lo puedes comprobar? Básicamente podríamos asignar esto a una nueva variable, es decir, entero, y le vamos a colocar acá texto, lo vamos a asignar a esta variable, vamos a correr la celda y vamos a escribir aquí type y vamos a mirar si no lo ha transformado. Copiamos este valor aquí a esta celda, corremos y ya nos damos cuenta que esto es un entero. Si corriéramos solamente texto, bastaría con escribir aquí type texto, que es nuestra variable, correr, y vamos a ver que es una variable str o un string. Lo siguiente que vamos a hacer es transformar el flotante, y para esto vamos a colocar acá entero y acá flotante, que es la variable que vamos a generar. Le puedes poner el nombre que tú prefieras, y en este caso vamos a escribir nuevamente el método int, abrimos paréntesis, 5.6, corremos y ya se ha generado nuestro número entero. Para verificar esto vamos a insertar una celda aquí en la parte de abajo, vamos a pegar lo que dice entero flotante y vamos a correr aquí y exactamente obtenemos el número 5. Si ves, en este caso nos aproxima al menor, y esto es una característica que quiero que sepas. Es decir, si el flotante tú por ejemplo lo defines como 5.9, lo vamos a correr acá, siempre nos lo va a aproximar automáticamente al entero inferior. La siguiente pregunta a la que quiero responder aquí es ¿qué son los separadores de dígitos? Y es que Python trae una forma muy fácil de poder hacer una separación entre dígitos. Los separadores de dígitos son una característica introducida en Python 3.6 que nos permite utilizar, como lo ves aquí en la descripción, un guión bajo como separadores para grupos de dígitos entre números enteros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tienes un número bastante largo puedes separarlo no con punto, no con coma, sino lo puedes separar utilizando una barra baja. Y para esto vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a parar en esta celda y vamos a escribir aquí entero, que es la variable a la que le vamos a asignar un valor entero, y por ejemplo vamos a colocar el número 6 millones. Así no es tan fácil de identificar, pero ¿qué pasa si tú le pones un punto acá y un punto acá? Básicamente le estamos colocando el punto y podemos identificar que tenemos el valor de 6 millones de forma fácil. Sin embargo, cuando tú corres esto vas a obtener un error de sintaxis. Una forma de evitar este error y tener legibilidad para leer fácilmente estos números es utilizar el símbolo de barra baja, el cual lo puedes utilizar de una forma bastante sencilla. Y es que para esto simplemente bastaría con definir nuevamente la variable entero, operador de asignación, y simplemente vas a colocar 6 barra baja 123 barra baja 123. Si corremos y si imprimimos esto en pantalla, es decir, dentro de nuestro notebook acá, podemos correr la celda y automáticamente se nos va a desplegar el número de 6 millones, obviamente sin la barra baja, pero si tú quieres tener legibilidad puedes utilizar este método. El siguiente tema que vamos a ver son los números flotantes. Y aquí es otro tema que es bastante relevante en la ciencia de datos y la programación, y es que los números flotantes en Python se representan con la palabra float, y como su nombre lo indica, tienen una parte decimal. Estos también pueden ser positivos, negativos o cero. En este caso puedes ver aquí nuevamente la representación de nuestra variable, que es de tipo flotante, que se está almacenando en memoria, y vamos a proceder a colocar tres ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es definir un flotante positivo. Para esto nos paramos en esta celda y escribimos flotante positivo, operador de asignación, un valor de 5.5 como lo teníamos aquí en el ejemplo de nuestras cajitas, 5.5, y simplemente bastaría con correr la celda como lo hicimos como los enteros. Aquí nos comimos una i, sería positivo
correr la celda. Posteriormente creamos otra variable, en este caso puede ser flotante, y vamos a colocar en este caso negativo. Simplemente ponemos un símbolo de negativo, 3.5 por ejemplo, corremos. Ya está definida esta variable en memoria, y también podrías definir el flotante. Ya lo habíamos definido como un entero, en este caso lo vamos a definir como un 0. Entonces simplemente podemos colocar aquí flotante y aquí 0. Operador de asignación 0,0, porque acuérdate que es de tipo flotante, y corremos. ¿Cómo verificamos qué tipo de variable estamos usando? Exactamente con el mismo método de los números enteros, y utilizamos aquí type, abrimos, cerramos paréntesis, y puede ser por ejemplo el flotante 0. Corremos aquí y automáticamente tenemos un valor float. ¿Qué es importante acá? Nuevamente, ten en cuenta que Python es un lenguaje de tipado dinámico. Es decir, que aquí tampoco es necesario que definamos el tipo de número desde el principio, ya que Python lo identifica. Y es importante mencionar que en Python se utilizan puntos y no comas, como lo especificamos aquí, como separador de la parte decimal. Si se utilizan comas, es decir, en vez de utilizar puntos utilizaríamos comas, se generaría otro tipo de estructura llamada tupla, que en este caso nos puede generar un error de sintaxis que no lo va a reconocer Python, pero que sí nos puede generar un error en un programa, en una ejecución de análisis de datos, etcétera. Para esto vamos a ver un ejemplo, y aquí vamos a definir por ejemplo un flotante de la forma como la estaba diciendo que se definía mal. Vamos a poner flotante 5,5. Si tú corres esto, Python lo va a entender, pero ¿qué nos está representando acá? En este caso vamos a colocar la variable type. Vamos a abrir y a cerrar paréntesis y vamos a colocar nuestra variable, lo vamos a correr y te vas a dar cuenta que ya no está representando un flotante, sino está representando una tupla, que es otro tipo de estructura que vamos a ver posteriormente en este curso. Simplemente vamos a insertar una nueva celda acá y vamos a escribir aquí la palabra flotante, corremos y automáticamente vemos que es un tipo de estructura totalmente diferente. ¿Cómo evito este error? Simplemente en vez de comas utilizas puntos y ya estaría solucionado. Los flotantes además se pueden definir en notación decimal estándar o en notación exponencial, y para esto es bastante sencillo, porque por ejemplo podríamos en este caso definir un flotante 1, es decir, vamos acá a colocar flotante barra baja 1, vamos a colocar nuestro operador de asignación y podríamos colocarlo en notación decimal, por ejemplo 0,005. Podemos generar un nuevo flotante, en este caso dentro de la misma celda vamos a escribir flotante 2 barra baja 2, operador de asignación igual, y vamos a colocar 5 a la menos 3, y en este caso ya tenemos la notación exponencial. Corremos, quedaron almacenados en memoria y vamos a ver cómo los estamos representando. Simplemente aquí podríamos colocar flotante 1 y correr la celda, automáticamente obtenemos el número que hemos definido en nuestra variable, y si escribimos flotante 2 vamos a ver cómo se representa, que acá lo estamos definiendo en notación exponencial. Lo tenemos aquí totalmente definido de otra forma, es decir, bien lo puedes hacer con tu separador decimal o bien en esta notación que es una notación científica, una notación exponencial. Los flotantes también son de precisión variable, y es que a diferencia de los números enteros, los números flotantes sí tienen un límite, es decir, en este caso el límite estará determinado para números pequeños y números grandes, no como en los números enteros en donde el límite era la memoria RAM de tu sistema o de tu computador. En este caso, para verificarlo podemos utilizar la librería syst. ¿Y qué vamos a verificar aquí? El límite superior y el límite inferior. Para esto vamos a importar una librería que es bastante sencillo. Vamos a escribirla en palabra import, vamos a escribir syst, corremos la celda, hemos importado nuestra primera librería en este curso. Después vamos a entender bien qué es lo que estamos aquí haciendo en otro video posterior, pero por ahora entiende que lo que estamos haciendo aquí es traer otras funciones que ya se han declarado en el sistema, y para esto vamos a definir un límite inferior y vamos a traer la palabra sys, que es la que acabamos de importar, punto, y vamos a colocar aquí simplemente este método que va a ser float_info, es decir, información de las variables flotantes, y aquí punto min. Vamos a correr y nos da el límite inferior que nosotros podemos tener, y para el límite superior es bastante sencillo, utilizamos lo mismo que tenemos acá, copiamos, pegamos, escribimos aquí max en vez de min, y tenemos el límite superior de un número flotante, es decir, el número máximo que puede tener nuestro número flotante. En este caso, cuando se supera el máximo,
pueden ocurrir dos cosas. Vamos a verlo aquí en nuestras siguientes celdas. Lo primero es que vamos a definir un flotante y lo vamos a definir de esta manera 5.5, en este caso lo vamos a elevar a la 2000, vamos a correr y automáticamente nos sale un overflow error, es decir, nos está diciendo el sistema que el resultado es demasiado largo y Python no lo puede almacenar. Para el segundo caso vamos a utilizar aquí, nos vamos a parar en la celda notación científica o exponencial 5.5 y vamos a colocar acá 2000, vamos a correr y obtenemos el resultado inf. ¿Qué significa? Esto significa que la operación excede el rango de valores que pueden ser representados por un número de punto flotante. Y aquí dentro de esta cajita de información les quiero contar que es importante tener en cuenta que el uso de números de punto flotante extremadamente grandes o pequeños pueden resultar en errores de redondeo y pérdidas de precisión debido a la representación finita de los números flotantes. Es decir, si estás trabajando con algo que requiere mucha precisión, tienes que tener en cuenta esto porque muchas veces no vas a tener toda la precisión suficiente que necesitas, pero esto va a ser para casos muy específicos. Ahora, la siguiente pregunta que quiero responder acá es ¿cómo podemos convertir otros tipos de datos a números flotantes? Y es que esta respuesta es bastante sencilla porque ya lo hemos hecho previamente y para esto simplemente vamos a definir nuevamente un texto. En este texto vamos a colocar un entero, por ejemplo el entero 5, y vamos a colocar acá un entero y en este caso vamos a colocar nuevamente el 5. Vamos a dejarlo de esta manera, bueno, pongámosle 6 para que vean qué pasa cuando se convierte. Corremos aquí la celda y simplemente para convertir de entero a float o de cadena de caracteres a float, básicamente es con la palabra que ya tiene reservada en el sistema Python, que es float. Colocamos acá por ejemplo text de texto, se convirtió, vean, se convirtió de un texto a un flotante. ¿Cómo sabemos que es un flotante? Porque aquí ya tiene su parte decimal. Lo mismo pasa con el entero, entonces simplemente float, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos acá el entero que tiene almacenada nuestra variable, corremos y automáticamente pasamos de un número entero a un número flotante. Si quieres verificarlo con el comando type, ya sabes cómo lo puedes hacer, puedes asignar esto a una nueva variable y le pasas el comando type. Finalmente, para esta parte de los flotantes tenemos dos preguntas por responder y lo primero es si también se pueden utilizar separadores de dígitos y la respuesta es sí, y en este caso vamos a utilizar el mismo ejemplo que estamos utilizando. Vamos a definir acá una variable flotante, por ejemplo le puedes poner como tú quieras, operador de asignación, y vamos a poner el número de 6 millones y a partir de aquí puedes definir ya los decimales, en este caso por ejemplo 567, y si corres automáticamente no nos dio ningún error. Vamos a imprimir lo que nos da el resultado de esta variable y te vas a dar cuenta que es el número flotante como tal cual lo hemos metido acá. Sin embargo pasa lo mismo en los enteros, aquí no te va a mostrar las rayitas, pero para que el código tenga fluidez y entendimiento es bastante útil. Ahora, ¿se pueden redondear los números flotantes? Los números flotantes se pueden redondear utilizando el método round. Este método round básicamente es otra función de Python, palabra reservada que tiene Python, y dentro de esto tenemos aquí el número que queremos redondear y posteriormente el número de dígitos que nosotros deseamos redondear. Si omitimos este número de dígitos, se redondea al entero más cercano. Vamos a ver un ejemplo para esto y simplemente vamos a escribir aquí el número pi, y el número pi es bastante sencillo, 3,14. Corremos la celda, vamos a la siguiente celda, en este caso vamos a escribir la palabra round y ya sabemos que si se pone en verde, palabra reservada, tip, en este caso vamos a colocar aquí pi y vamos a correr, y es que se va a redondear en este caso al entero más cercano que va a ser 3. Ahora, si utilizamos este mismo método, pero en este caso lo utilizamos con el número de dígitos, la sintaxis es bastante sencilla. Simplemente vamos a colocar acá lo mismo que teníamos antes, le vamos a colocar coma y le vamos a decir que nos redondee a un decimal. En este caso va a ser 3.1, pero ¿qué pasa si queremos redondear a dos decimales? Corremos acá, cambiamos el número 2 que es el número de dígitos, corremos, tenemos aquí simplemente el 3,14 y si quisiéramos redondear a 3 decimales bastaría con cambiar este 1 en este caso porque hemos pegado por 3, corremos y vamos a tener 3,142. ¿Qué estamos haciendo acá? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es utilizando esta función que es la palabra round, está definida por la palabra round, estamos colocando el número que ya está almacenado en memoria en nuestra variable que llamamos pi y le estamos dando el argumento que es el siguiente del número
número de dígitos. Es decir, estamos colocando aquí la sintaxis de coma, número de dígitos al que quiero redondear y vamos obteniendo lo que acabamos de ver. Esto es bastante sencillo de entender, lo vas a entender aún mejor cuando estemos en la parte de funciones, pero por ahora que entiendas que una función simplemente es un conjunto de instrucciones que tienen diferentes argumentos y que los colocas aquí dentro de tu función y en este caso dentro de la función round. Finalmente quiero hablar aquí de algo que para muchas personas puede que no sea relevante, pero para otras sí, dependiendo del contexto en el que estés trabajando, y son los números complejos. La característica es que se definen por una parte real y una parte imaginaria. En este ejemplo de nuestras cajitas tenemos 2 más 3j, donde 2 representa la parte real y 3 representa la parte imaginaria. Y la parte imaginaria es la unidad imaginaria, que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Bastante matemática la definición, pero realmente es como se definen los números complejos. Lo importante aquí que te tiene que quedar es que si alguna vez necesitas definir números complejos, Python lo puede hacer de forma muy sencilla. Y para esto vamos a definir nuestro primer número complejo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir y almacenar en una variable que se va a llamar número barra baja complejo. Vamos a colocar nuestro operador de asignación y bastaría con colocar 2 más y acá 3j. Python con esta sintaxis ya entenderá que estamos trabajando con un número complejo. Si corremos, automáticamente tenemos la celda corrida, ningún problema. Vamos a utilizar ahora esta variable que está almacenando nuestro número complejo, y si quisiéramos ver la parte real podríamos utilizar el método .real. Mira que se colocó en color azul. Corremos, tenemos la parte real y podríamos hacer lo mismo para la parte imaginaria. Llamamos la variable punto y aquí le colocamos imag, corremos y tenemos aquí la parte imaginaria. Bastante fácil, bastante sencillo. Y finalmente te quiero contar otro método que tenemos para definir números complejos. Es totalmente equivalente a este método, no tiene ninguna diferencia, solo que la sintaxis es diferente. Y para esto vamos a colocar, por ejemplo, número barra baja complejo, en este caso pongámosle 2, vamos a colocar acá igual y tenemos la palabra complex, que es la palabra reservada en el lenguaje de Python para los números complejos. La vamos a escribir aquí, abrimos paréntesis, colocamos los argumentos que sería 2, que sería la parte real, 3 parte imaginaria, corremos y automáticamente corremos, podemos en la siguiente celda imprimir lo que nos está almacenando y nos está almacenando un número complejo con parte real y parte imaginaria. Si nosotros quisiéramos ver cómo se está almacenando en el número complejo que definimos en la parte de arriba, copiamos aquí el nombre, corremos y ves que es automáticamente lo mismo. Entonces con esto ya dejamos esta parte de tipos de variables numéricas vista. Obviamente hay muchas cosas más por detrás de todo esto, pero que sepas que esta información es muy valiosa, es muy básica, pero a la misma vez es muy poderosa, porque partiendo de conceptos tan fáciles y sencillos como este, podemos llegar a conceptos mucho más complejos. Bien amigos, eso es todo por este video. Recuerda que si esto te parece interesante, nos ayudarías mucho compartiéndole y dándole like a este video. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video.